Cuando todos esperábamos una contraofensiva en Ucrania, pensábamos que se iba a dar un incremento, no quiere decir que no se esté dando, aparecieron dos focos más de incendio. Uno es en Georgia, o en Georgia, y por otro lado, bueno, la ofensiva yihadista en Siria, ¿no? Lo importante de esta historia, ¿estos son hechos aislados o hay una unidad por parte de Occidente? Y acá es donde la cosa se empieza a poner más complicada. En mi opinión, sí, lo que estamos viendo es un solo juego con distintos escenarios. La respuesta de Occidente fue finalmente abrir nuevos flancos, empezar a buscar focos de conflicto que estaban un poco perdidos y reactivarlos de manera de generar presión sobre Rusia. Lo de Georgia, que lo vamos a analizar al final, es un claro ejemplo de una revolución de color. Y ahora lo que le toca a Rusia es responder, decidir qué camino toma. Intenta responder en todos los frentes simultáneamente, utiliza algunos y deja caer otros. No está claro cuál va a ser la actitud de Rusia por el momento. Parece que en Ucrania preparan, hay denuncias de las fuerzas ucranianas que cerca de Zaporizhia y los rusos están concentrando cerca de 120.000 tropas, lo cual preaugura que va a seguir aumentando la velocidad de recuperación del terreno que están haciendo los rusos, y que esto parece bastante lógico en vistas a la posible negociación que se daría una vez que llegue Trump al poder. Y por otro lado, en Georgia también estamos empezando a ver una reacción importante. Nos queda más la duda de Siria. ¿Cuánto está dispuesto Rusia a poner en juego? O será Irán quien se haga cargo de Rusia. Pero claro, hay un problema y nadie quiere perder influencia. Si Rusia ahora se retira y deja el costo de la guerra en manos de Irán, bueno, lo que nosotros percibimos es que esto va a ser una pérdida de imagen para Rusia y una mejora para Irán, en el sentido de mostrarse como países militarmente más capaces, y esto les hace perder cierta cuota de peso, cierta cuota de protagonismo, que ninguno de los dos quiere, por más que sean aliados. María Zaharova expresó la opinión de que los acontecimientos en Siria están relacionados con la intensificación de la actividad terrorista con el apoyo de Ucrania. No es un invento mío, entonces. La propia Zaharova señala que en Siria se está produciendo un incremento con apoyo directamente de Ucrania, y también ha señalado que hay combatientes extranjeros que operan en el país, en Siria, gente del espacio postsoviético, se refiere probablemente a mucha gente de las repúblicas de Asia Central, que eran parte de la Unión Soviética, los TANES, y sus actividades parecen estar coordinadas por los servicios especiales ucranianos, lo cual involucra de lleno a Kiev. Además, también afirmó que Moscú tiene información sobre el suministro de drones a terroristas desde la propia Ucrania. Esto es algo que no sería extraño, ¿no? Porque además de estas denuncias que fueron ratificadas en el Consejo de Seguridad y demás, Rusia ya viene diciendo que hay combatientes yihadistas de Medio Oriente en Ucrania. Esto cuando comenzó la guerra. Ya en el año 2014 empezaron los primeros indicios de esta cuestión. Inclusive se habló de combatientes de Medio Oriente que estaban participando en el Euromaidán como francotiradores. Para tener idea hasta dónde se remonta esta cuestión.
Y ahora parece que esto ha seguido incrementándose, las denuncias se fueron multiplicando y en el 2022 ya los rusos volvieron a señalar que había combatientes extranjeros, algunos con antecedentes yihadistas en Siria o Irak, y que estarían activos en Ucrania en algunos grupos paramilitares o en unidades internacionales como la Legión extranjera. Eh, También hubo presentes, que es un país de Medio Oriente, a veces parece que cuando uno habla de Medio Oriente se refiere solo a los árabes, a las fuerzas israelíes, ¿no? Recordemos que había cerca de 1.000 instructores israelíes entrenando grupos especiales ucranianos, y entre ellos hubo algunos destacados que inclusive dieron notas públicas y que luego fueron retirados cuando comenzó el conflicto en Gaza porque se los necesitaba en casa. Eh, la noche del 4 de diciembre, la base aérea de Shayrat, en la provincia de Homs, fue atacado por drones que manejaba el grupo Tahrir al-Sham, que hablamos el otro día largamente. Y esos drones aparentemente también son denunciados como por haber sido provistos por Ucrania. Entonces empezamos a ver cómo ha habido participación de estos yihadistas en Ucrania, en la guerra, durante 8 o 10 años, con mayor o menor intensidad, y ahora empiezan los rumores de estar presentes las tropas y la coordinación ucraniana, que además ya hemos visto ucranianos enfrentándose con gobiernos africanos apoyados en su momento por el grupo Wagner ruso. Indudablemente la guerra hoy trasciende las fronteras ruso-ucranianas, y esto sucede porque, bueno, hay un hilo conductor, que es Estados Unidos y el Reino Unido, quienes diagraman todas estas operaciones y solo mueven piezas en el tablero. Y esas piezas son compartidas en Ucrania y en Siria. Eh, las noticias que llegan a veces son un poco complicadas, ¿no? Las fuerzas kurdas se han sumado a la ofensiva de los grupos takfiríes, como al-Sham, Tahrir al-Sham, y las fuerzas kurdas se suman a esto porque en realidad responden a los Estados Unidos. Esto lo hablamos muchas veces. Ahora cuando contábamos que el Partido Comunista Argentino traía kurdas acá porque eran mujeres y las presentaba como un avance del movimiento feminista, y uno decía, muchachos, están trayendo a gente de la CIA, ustedes mismos no se dan cuenta. Nunca supimos si no se dan cuenta qué era lo que pasaba, pero bueno, eso fue un hecho. Los kurdos ahora están intentando tomar el control de la orilla opuesta del río Éufrates, con la idea de bloquear el corredor que sirve para que las tropas sirias puedan apoyar a recibir suministros, ¿no? Los militantes de Hayat Tahrir al-Sham continúan sus operaciones ofensivas también en las regiones de Idlib y de Hama. Hemos visto todavía avances, parecía que se habían detenido, se han registrado nuevos avances. Han conquistado, han tomado, capturado un sistema Buk. Ese es un sistema Buk, que es un sistema antimisiles o antiaéreo, más bien, podríamos decir. Las capacidades antimisiles son bastante limitadas, pero básicamente sí lo que tienen funciones contra la aviación rusa. Y lo más preocupante, tomaron una estación de radar Podlet 48 IAK-1. ¿Qué es esto? Esto es en realidad básicamente un camión que despliega una antena para los sistemas antiaéreos S-300PU y S-400, que estarían en manos de los terroristas, según se mostraron en registros fotográficos. Y son radares bastante nuevos que entraron en el 2015 al servicio del ejército ruso. Tienen características impresionantes. Ese radar que capturaron puede
detectar simultáneamente 200 objetivos a una distancia de entre 10 y 300 kilómetros y hasta una altura de 9.000 kilómetros, perdón, de 9 kilómetros, detectar misiles balísticos y de crucero que vuelan hasta velocidades de 4.400 kilómetros por hora, y son básicamente los que se usan para detectar y derribar los misiles Storm Shadow, los Scalp G, los Neptune y otros similares que está usando Ucrania. No se sabe, se está debatiendo qué es lo que piensan hacer con este sistema, ¿no? Algunos dicen que se va a ser entregado a Turquía para que lo sume a sus S-400 que ya están funcionando, o si se lo enviará para que se desguace en algún sistema para algún país occidental. Esto le permitiría mejorar los sistemas occidentales para tratar de ser menos visibles para estos sistemas. Por eso es preocupante el hecho de que se confirme esta noticia. Si bien no son los sistemas más nuevos que tiene Rusia, tiene otros, pero bueno, tampoco es del agrado de Rusia que tecnología así sensible caiga en países hostiles, aunque consideremos que estos sistemas también los tiene eh, Turquía, lo cual hace que tampoco sea exactamente un secreto muy bien guardado. Imaginamos que si lo tiene Turquía, bueno, pudo haber accedido Estados Unidos, la inteligencia de Estados Unidos a ese sistema. También se capturaron sistemas de defensa aérea Podlet, 5 tanques T-90, y habían capturado sistemas antiaéreos S-125 Pechora y unos Estrela 10. Estos son equipos más antiguos, ¿no? Son equipos de la época soviética. Y también tenemos a este panorama incierto y complicado que se está construyendo hoy en Siria para Rusia y para Irán. Ha aparecido también una noticia en los últimos días que va tomando fuerza, que es una vieja idea, porque esta no es nueva del todo, esta ya se había barajado, pero parece que Occidente la había resuelto archivar por un tiempo, pero bueno, en este virtual estado de desesperación para detener la ofensiva rusa y para no perder su cuota de poder, parece que, bueno, que lo que se ha ahora decidido es construir una fuerza de paz. Y esto tiene consecuencias muy peligrosas que vamos a explicar por qué. En el 2015, el presidente Poroshenko, que fue quien terminó haciéndose cargo del poder en Ucrania después del Euromaidán y esas juntas que gobernaron por un tiempo corto, y que fue el que terminó reconociendo en algún momento que los acuerdos que se habían firmado en Minsk habían sido solo para ganar tiempo y rearmarse, firmó una ley mañana que se llama sobre las enmiendas a la ley de Ucrania sobre el procedimiento para la división y condiciones de permanencia de unidades de las Fuerzas Armadas de otros estados en el territorio de Ucrania. De acuerdo a esto, la presencia militar extranjera en territorio de la Ucrania independiente, se supone, se hace posible para prestar a petición de Ucrania asistencia en forma de operaciones internacionales en su territorio para mantener la paz y la seguridad sobre la base de una decisión de las Naciones Unidas o de la Unión Europea. Esto es lo interesante porque en las Naciones Unidas esto obviamente no va a prosperar demasiado. Tenés un visitante, Boni. No va a prosperar demasiado, es bastante claro esto, porque Rusia tiene poder de veto. Sin embargo, en lo que es la Unión Europea, bueno, es una cosa bastante más complicada. ¿Por qué? Porque la Unión Europea tiene cláusulas que le permiten enviar una fuerza de paz polaca, rumana, báltica, alemana, francesa, británica,
de distintos orígenes europeos sin pasar por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea, se arrogan ese derecho, lo hacen en forma unilateral, obviamente, pero lo tienen presente. Es decir, para que haya un envío de tropas extranjeras, en principio debería ser autorizado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero la Unión Europea se puede llegar a cortar sola. Y si hace eso, ¿cuál sería el problema? Bueno, es lo que empieza a advertir el Servicio de Inteligencia Exterior ruso, que afirma que Ucrania occidental, la parte occidental de Ucrania, va a quedar bajo el control polaco, la región del Mar Negro bajo control rumano, y lo que es Ucrania central y oriental, donde hay depósitos naturales de gran riqueza, va a quedar bajo control de Alemania. Y Kiev y el norte de Ucrania estará bajo Gran Bretaña. Es decir, están loteando Ucrania de alguna manera, como veníamos anticipando con esa división, diciendo que Ucrania va a terminar reducida a un pedacito alrededor de Kiev y el resto se lo llevan otros países. Lo más curioso de esta historia es que, por ejemplo, Hungría, que es un país que tiene reclamos territoriales sobre Ucrania, eh, en función de haber minorías de origen húngaro, quedaría básicamente afuera de esto, porque, bueno, Orbán no es un presidente bien visto por esta coalición occidental, y aparece otros países que, como siempre, no tienen nada que ver en la historia, pero ahí están presentes en la decisión y quedándose con parte del territorio, como es el caso de Alemania y sobre todo el viejo y nunca olvidable Reino Unido, que siempre se las rebusca para tratar de estar presente en todos lados. Según la inteligencia rusa, las fuerzas de paz podrían llegar al total de 100.000 efectivos, lo cual es un número no extraordinariamente grande, pero es un buen refuerzo para Ucrania. eh, y los polacos y romanos deberían tomar el control y pacificar la población oeste y suroeste ucraniana, que no es leal completamente a Ucrania, donde hay muchos focos de rebelión, hay guerrillas separatistas, prorrusas, eh, porque bueno, hay una memoria histórica, según dice la inteligencia rusa, a favor de Rusia por los esfuerzos que hizo en la Gran Guerra Patria, que hicieron las Fuerzas Armadas ucranianas entonces, que cubren la frontera con lo que es Bielorrusia y Transnistria. No se me ocurrió traer un mapa, pero recuerden, el norte de Ucrania limita con Bielorrusia, que es un país asociado a Rusia, y Transnistria, donde hay tropas rusas, es en el sur, que es una franja de tierra que está también apresada dentro de las fuerzas que responden a la OTAN. eh, Podían quedar liberadas esas tropas y ser enviadas al frente. Entonces, esto se acuerda que ya lo hemos comentado cuando hemos hablado de la idea de Francia enviando sus tropas en Odessa, es reemplazar las tropas en el interior de Ucrania para que esas tropas puedan ir al frente a luchar con Rusia. O sea, indirectamente conseguirían una nueva inyección de fuerzas a favor de Ucrania y lo harían con un doble propósito: no participar directamente, no teniendo la necesidad de poner las víctimas, porque eso serían otra vez los ucranianos, y por otro lado poniendo a los rusos en una disyuntiva: ¿qué hacer? Porque la idea de Rusia de desmilitarizar y desnazificar el territorio ucraniano implica tomar el control de esas regiones, de sacar precisamente al gobierno de Zelensky y de la OTAN de Gerson y de la margen derecha del Dnieper. Sajárova, sobre el tema, dijo: no entiendo, esto lo digo hace unos días, pero está bueno recordarlo, no entiendo. Tal vez de alguna manera no se dan cuenta de que la aparición de contingentes de la OTAN, más que estén disfrazados de fuerzas de paz de la Unión Europea, en el territorio de Ucrania, significará la entrada de la alianza en una guerra contra nuestro país. Ya les hemos hablado de esto más de una vez,
porque esto puede llevar a tener consecuencias catastróficas, no solo para Europa, sino para el mundo entero. Es una forma de decirle que vamos a terminar en una guerra nuclear que va a arrastrar al mundo entero si siguen insistiendo con eso. Pero bueno, ya sabemos que Occidente funciona con esa lógica. Empuja, va un poco para atrás, cuando se pone muy tenso, hace un breve retroceso para luego volver a insistir hasta que finalmente termina haciendo lo que quiere. Los rusos se les presentaría entonces dos opciones, dos estrategias. La primera es atacar simplemente a aquellos contingentes extranjeros que se presenten en Ucrania, como lo viene haciendo hasta ahora. Pero claro, hay un problema que lo diferencia. Hasta ahora, si bien hay tropas de todos esos países, están puestas como voluntarias, como a lo sumo como asesores militares, pero no son tropas que oficialmente están puestas en el lugar con, con el riesgo entonces de que si Rusia las ataca pueda haber una represalia de tanto de los países que más le preocupa a, a Rusia, que son el Reino Unido, Estados Unidos y Francia, porque tienen armas nucleares. Hasta ahora estos tres países, cuando Rusia golpeó los asesores, han muerto cientos, miles de combatientes extranjeros bajo, ya digo, distintas denominaciones. Unos eran asesores, otros son voluntarios, otros son expertos en determinadas ramas, que bueno, toda esta gente terminó siendo destruida, ataques quirúrgicos que hizo eh, Rusia, generalmente contra puntos de concentración, muchas veces hoteles donde se alojan tropas extranjeras, centros de entrenamiento, y la respuesta fue ir incrementando el tipo de armas de mayor alcance y más pesadas para Ucrania. Por lo tanto, ¿cuál es la represalia que pueden llegar a tomar cuando sus propias tropas, con sus propias banderas disfrazadas de fuerza de paz, sean atacados? Bueno, eso nos pone directamente al borde de una guerra nuclear, dado que estos países son todos tenedores de armas nucleares. Sí, igual yo sí también tendría mucho cuidado con polacos, sobre todo, y las posibles consecuencias de que haya países bálticos, porque ellos tienen una especial posición de violencia hacia Rusia. Si bien no tienen la capacidad de hacerle tanto daño a Rusia, sí tienen la capacidad de desatar una complicación. Entonces los rusos se preguntan qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer con esto? Barajan entonces una segunda opción también, que es aceptar la idea de fuerzas de paz de la OTAN, no rechazarlas como se está haciendo hasta ahora, y decir que, bueno, que esto a ellos también les favorece porque enfriaría la guerra en su etapa más caliente como la que estamos viviendo ahora, y que por lo tanto no van a tener necesidad de hacer grandes operaciones como cruzar el Dnieper o luchar por Gerson y Odessa. Y de esa manera cargar la responsabilidad de la reconstrucción de Ucrania, de sostener a lo que queda de Ucrania. Eso significa dar alimento, darle energía, dar sanidad, tratar de recrear las estructuras civiles mínimas que necesitan para la vida, que queden en manos de esas fuerzas de paz. Porque en definitiva muchos dicen, bueno, que para qué necesitamos Galicia o Bolín. Y de esa manera dejar que la situación vaya avanzando, esperando que Ucrania se desestabilice fruto de las propias tensiones que está viviendo y aprovechar eso para después ir realmente avanzar contra Occidente. Eh, pero claro, esto tiene un problema. Según su estrategia, esperar esto significa darle la oportunidad a Ucrania a que recomponga con el paso del tiempo su población, con el nacimiento de nuevos seres humanos, de jóvenes,
de niños que hoy pasan a ser adolescentes y mañana van a ser adultos, y que eso se los vuelva a utilizar para transformarlos en atacantes contra Rusia, generándoles una corriente de odio intenso contra Rusia, culpándolos de todos los males. Es decir, si la solución no es rápida, esto también puede ser un problema, y le van a permitir a Ucrania y a Occidente que mejoren técnicamente, que se preparen mejor para un nuevo ataque, que es lo que ya sufrieron los rusos anteriormente, y pasar a un nuevo frente. Eh, esto, esto es un problema, y los propios rusos también dudan de qué es lo que va a pasar con ellos, porque Rusia tendría que también aprovechar ese tiempo para entrar en un modo de economía de guerra y aumentar su capacidad militar. En definitiva, entonces no estarían resolviendo tampoco gran cosa. Ha habido algunas noticias también que terminan de complicar la situación. ¿Qué es lo que sucede en Georgia? Georgia o Georgia, eso es lo que le pido a Ivoni que me averigüe cómo se pronuncia, eh, y que amablemente lo va a hacer, porque es una palabra en realidad georgiana, precisamente, y uno la utiliza como si fuera Georgia, el estado de los Estados Unidos. ¿Qué pasó en Georgia? Bueno, eh, hoy las noticias son que las fuerzas de seguridad empezaron a tomar medidas para reprimir las protestas públicas que se estaban dando. El canal de televisión Notabari informa que hay registros y detenciones masivas en las oficinas y en los centros de los partidos de la oposición, que los líderes de la coalición por el cambio, Nico Govarania, así como Gelu Hasaya, han sido llevados a las comisarías, y que esto estaría sucediendo también en las oficinas del movimiento Strong Georgia y de la rama juvenil del partido Movimiento Nacional Unido. Las fuerzas también de seguridad están trabajando sobre las redes sociales, que son las que están, como sucede en estas cuestiones, porque es absolutamente de manual, que coordinan y organizan las protestas, ¿no? Los participantes discuten públicamente cómo son las estrategias para enfrentar a la policía. El canal Imedi TV destaca que las acciones de la investigación se llevan a cabo bajo el artículo Organización de Violencia Grupal, participación en ella o convocatoria de acciones violentas. El primer ministro de Georgia, Irakli Kobadice, advirtió que las acciones ilegales de la oposición no van a quedar sin respuesta. Y acá empieza el tema. No es fácil. El gobierno ahora georgiano ha decidido avanzar sobre la represión, cosa que hizo muy tibiamente, a pesar de lo que dijeron las propagandas, en Ucrania las fuerzas de Yanukovych. El modelo es el mismo, es el modelo de revolución de color, se hace a través de ONGs, a través de estudiantes universitarios, a través de estudiantes ahora secundarios, a través de partidos políticos opositores y a través de la propia presidenta del país. Porque Ucrania tiene un gobierno con un presidente con funciones de estadista, que son las funciones más protocolares, y un primer ministro que es el que debería gobernar. El primer ministro es de un partido político, que ahora vamos a ver, que tiene una posición, no diríamos refractaria con la Unión Europea, pero sí equilibrada. O sea, quiere mantener relaciones con Europa, pero por otro lado también quiere mantener relaciones con Rusia. Mientras que la presidenta de la República, Salomé Zurabishvili, perdón, puestos apellidos Zurabishvili,
tiene una posición absolutamente pro-europea. La presidenta dijo, que fue la que está instigando la revolución, dijo que la culpa de lo que está sucediendo y de la represión es de periodistas, perdón, la presidenta, el jefe de gobierno dijo que los responsables de lo que está sucediendo son los líderes de los partidos políticos de oposición, algunos periodistas sin escrúpulos, instructores extranjeros. Uno siempre se pregunta qué hacen los instructores extranjeros, y Salomé Zurashvili, la presidenta del país. Y ahora viene la parte más curiosa, que yo, sinceramente, mire que hace tiempo que me dedico a ver estas noticias, creo que toda la vida me preocupé de estas cuestiones, hace mucho tiempo que lo hago en forma sostenida y cuasi profesional. Digo cuasi profesional porque tratamos de ponerle a veces una cuota de ética que no es profesional. El profesional es ir a veces con el mejor postor para tener mejores recursos. Y bueno, nosotros intentamos decir la verdad independientemente de lo que eso nos cueste. Pero bueno, ¿quién es Zurashvili? Primera sorpresa, es la presidenta de Georgia, ¿no? Entonces, ¿qué imagina todo el mundo que va a ser doña Salomé? Bueno, si es presidenta de Georgia desde el 16 de diciembre del 2018, lleva 6 años prácticamente de presidenta, es que no es georgiana, no nació en Georgia. Y bueno, la prensa occidental la ha presentado como la primera mujer en Georgia elegida por votación directa. Gran mérito, siempre, ¿cuántas veces nos han dicho lo mismo? Ser la primera mujer en romper el techo de cristal. Por fin una mujer llegó a Georgia a gobernar. Ella viene de una familia importante de Georgia, eso sí es cierto, pero que se fue del país en 1921, hace más de un siglo que abandonaron los parientes de Salomé Zurashvili, sí. Rusia. Rusia, pero eso es en ruso. En ruso. Rusia. Vale, ¿cómo le decimos entonces? ¿Georgia o Georgia? Ni Georgia ni Georgia, Rusia, pero sí, nadie va a entender de qué estás hablando. Bueno, entonces ya sabe, tiene un dato de ilustración. Rusia es como deberíamos decir, pero le vamos diciendo Georgia. Exacto. Porque claro, estas cosas las traducen al inglés y después vienen estos líos. Bueno, volvamos al tema de Georgia. Aquí está la parte que sería risueña si no fuera tan grave, ¿no? Por las consecuencias que trae. La madre, Zeinab Kedi, esto es información pública, no crea que saqué de ninguna investigación, ni ninguna información que me llegó sobre canales ocultos. Esto está dando vueltas por internet para que tengan ganas de buscarlo. El problema es que parece que los medios de comunicación nunca tienen ganas de mirar estas curiosidades, ¿no? Nació en Estambul, en Turquía, y llegó a Francia a los 4 años. La madre de la presidenta rusa llegó a Francia a los 4 años. No ella, la madre. El padre, Levan Zurashvili, es un ingeniero, fue un ingeniero, no sé si vive o no, y expresidente de la Asociación Georgiana en Francia, y llegó con 14 años al país. Salomé nació en París en 1952. Está la presidenta de Georgia. Nació en París en 1952. Se diplomó en el Instituto de Estudios Políticos de París en 1972 y luego hizo un máster en la Universidad de Columbia entre los años 72 y 73. Bueno, todos saben que tienen que pasar por el aro. O sea, a mí a veces me pone realmente de muy mal humor cada vez que me entero que un profesor universitario tiene un máster en Columbia, en Yale, en Georgetown, en el MIT o en alguna universidad estadounidense o británica, porque es garantía de esto, es garantía de un pensamiento pro-occidental, que es lo último que necesitamos. Y si va a ser
un ingeniero que tiene un pensamiento técnico, bueno, que se limita a la cuestión técnica, no a la política. Y siguen las sorpresas, porque van a decir, bueno, a veces pasa, vos vivís en una comunidad, tus padres se mudaron a otro país, porque bueno, estaban enfrentados con el Ejército Rojo en 1921, cuando se produce la revolución bolchevique, y bueno, vos quedaste del otro lado, pero siempre tuviste esa cosa adentro y siempre amaste a tu país, siempre trabajaste en cosas que tengan que ver con Georgia. Bueno, no sé si fue exactamente así el caso de esta mujer, que pisó su país por primera vez a los 35 años. Ya había caído el telón de acero, ya el bloque comunista había desaparecido hacía un montón de años, y ella seguía sin pisar su país, se ve que no era prioridad en ese momento. Pero de golpe se iluminó y dijo, por ahí es. Pero bueno, no nos apresuremos. Eh, Vayamos un poquito más qué hizo cuando ella vivió en Francia, ¿no? Dijimos que en el 72 se recibió en un instituto en París y en el 72-73 terminó haciendo un curso, un máster en la Universidad de Columbia. Perdón. En el 74 empieza a trabajar en el Ministerio de Asuntos Exteriores francés. Fue tercera secretaria de la Embajada de Francia en Roma entre el 74 y el 77, segunda secretaria de la Misión Permanente de Francia en las Naciones Unidas hasta 1980, cuando regresó a París, donde trabajaba en el Centro de Análisis del Ministerio de Asuntos Exteriores. 1984 fue nombrada como primera secretaria de la Embajada de Francia en Washington. También ocupó cargos en la Embajada de Francia en el Chad, en la Misión Permanente de Francia en la OTAN, en Bruselas, en la Unión Europea. Fue coordinadora del grupo de expertos que asisten al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el Comité de Sanciones contra Irán. Fíjense qué curioso, ¿no? Esos pequeños datos, ¿no? Cuando uno lee que, bueno, presentando sanciones contra Irán, ¿no? O contra cualquier país, pero en este caso contra Irán, y fueron asesorados por un comité de expertos. Suena importante un comité de expertos. ¡Wow! ¿Quiénes serán los expertos? Y uno se encuentra cuando consigue saber la historia de alguno de los expertos, es que es una persona que no tiene ninguna relación con Irán ni con nada que tenía que ver con ese conflicto. ¿Experta en qué? Uno podía preguntarse, pero ella es georgiana y trabajaba para Francia. Cualquiera diría que, bueno, su visión estaba un poco sesgada a favor de precisamente los que estaban hostilizando a Irán. Viaja, como decíamos, por primera vez a Georgia en el año 1986 con 34 años. No, perdón, no había caído, me apresuré en eso. No había caído a la Unión Soviética todavía. O sea, todavía estaba vigente el campo socialista. A los 17 años después, en el año 2003, fue designada embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Francia en Georgia. O sea, entre el año 2003 y el 2005, ella fue embajadora de Francia en Georgia, país del cual ella era presidente. O sea, Georgia tiene un presidente que era embajador de Francia. Es como si el embajador de Francia sea el próximo presidente de la Argentina, para que nos entendamos. Pero no sigue, no terminan ahí las cuestiones curiosas. Mikhail Saakashvili fue el que desató la guerra contra Rusia cuando invadió Osetia del Sur y Abjasia. Y que, bueno, obviamente era el demócrata que impulsaba la democracia y los valores de los derechos humanos para Occidente, pero en realidad no era exactamente eso. La nombró ministra de Relaciones Exteriores de Georgia. Esta mujer fue, hasta el 20 de marzo del año 2004, embajadora de Francia en Georgia. Y ese día, el 20 de marzo del 2004, el mismo día,
hay algunas fuentes que dicen que fue el 18, pero vamos a ser generosos y vamos a poner el 20. El mismo día que dejó de ser embajadora de Francia, pasó a ser ministra de Relaciones Exteriores de Georgia. Eso sí que no dejaron enfriar el cadáver. Fue reclutada y puesta como ministra de un gobierno, el embajador de otro. Es como si mañana lo llama Milei. No, de por Dios que nadie le vaya a pasar este video a Milei porque nos vamos a ver en problema. Pero es como que agarre al embajador de Israel en la Argentina o al embajador de Estados Unidos en la Argentina, que Milei ama tanto, y lo ponga como canciller de la República Argentina. El mismo día. Lo hicieron renunciar porque debía quedar un poco feo que tenga los dos puestos a la vez. Pero bueno, en Occidente aplaudieron, por supuesto. La primera mujer en alcanzar el puesto de ministra de Georgia. Todo un gran logro. Y un pequeño detalle, claro, ella era francesa. Había nacido en Francia. Había trabajado décadas para el servicio exterior francés. Toda su vida la había transcurrido en Occidente, en Francia, estuvo en Estados Unidos, todo. Su nacionalidad era francesa. Claro, ¿cómo iba a ser ministra de Georgia? Era un poco fuerte. Bueno, eso tiene remedio y se le otorgó la nacionalidad también. Entonces, el 18 de marzo, el presidente Saakashvili la eligió para ser la ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Zurab Shvania, que era su primer ministro. Y ella, en 2 días, pasó de embajadora francesa a ser ciudadana georgiana y ser ministra de Relaciones Exteriores. Bueno, después terminó expulsada del gobierno el 20 de octubre del 2005 por el nuevo primer ministro Zurab Nogaideli. Zurashvili denunció que Rusia estaba detrás del despido de esta mujer, Salomé Sourashvili. O sea, fíjense lo que es la política y después lo que repiten los medios. Esta mujer que llega al poder así, siendo embajadora de Francia y que, al menos irregularmente, es nombrada ciudadana georgiana en una medida extraordinaria tomada por el presidente, dada que ella tenía antecedentes georgianos y tenía una pericia demostrada para manejar la Cancillería, porque había sido embajadora, era embajadora de Francia, termina acusando a Rusia de haber tenido injerencia para que la saquen del ministerio. O sea, los medios terminaron enfocándose contra Rusia, que había presionado para sacar a la ministra de Relaciones Exteriores georgiana, cuando Francia la había expuesto de esta manera. Una cosa absolutamente increíble. En el 2006 funda el partido político Camino de Georgia, que saca el 3% en elecciones locales en la capital, Tbilisi. En el 2007 va como candidata del partido Levan, de oposición Levan Gachichiladze, como candidata a primera ministra, y escribe un libro que se llama Una parodia de la democracia, que es una de las cosas que también la hace famosa, criticando a Saakashvili, que era al final el mismo que la había puesto antes. Y tiene el tupé de llamarlo la parodia de la democracia después de lo que ella misma había hecho. En las elecciones del 2016 se alía con el partido Sueño Georgiano, que es el que hoy está en el poder con el primer ministro, y ahí sí saca el 67% de los votos como candidata del Movimiento Nacional Unido, porque claro, es el partido que hoy la enfrenta. En el 2017 firmó, porque por ahí no había quedado claro todavía cuál era su posición, en el 2017 firma un documento con 60 diplomáticos franceses, embajadores y demás, que apoyaban la candidatura de Emmanuel Macron para la segunda vuelta en las elecciones de Francia, diciendo, entre otras cosas, que se advierte sobre la degradación de la influencia y
y aislamiento del país si se adopta un proyecto como el del Frente Nacional, que es el frente de Marine Le Pen, preocupación por la administración Trump, riesgos para acuerdos internacionales en comercio y clima, y por su firmeza hacia Rusia y otros poderes. Esta chica ya había sido ministra de Georgia, había obtenido la nacionalidad georgiana, había participado en varias elecciones en Georgia y firma una carta con 59 diplomáticos franceses más apoyando a Macron en las elecciones de Francia en la segunda vuelta en contra de Le Pen. O sea, ¿y qué se puede más agregar? Te dejan sin palabras, la verdad. En las elecciones del 2018, que son las que gana, tenía un problema ella para competir. Ella tenía doble nacionalidad, porque ella en realidad era francesa, recordamos que obtuvo la georgiana, bueno, pero ahora resulta que para ser presidente no se puede tener doble nacionalidad, hay que ser georgiana. No hay problema, se le renunció a su ciudadanía francesa y terminó siendo ahora ciudadana georgiana de pleno derecho, por lo cual contó con el apoyo del partido georgiano en el poder y fue elegida con el 39% de los votos en primera vuelta y un 60% en la reelección. Para terminar con las irregularidades, ¿no? Que si esto pasaría en Rusia o en Irán, imagínense las barbaridades que escribiría la prensa occidental. Su mandato varió y en vez de ser de 5 años, como era normalmente, pasó a ser excepcionalmente de 6 años. ¿Por qué? Porque por algo ella era francesa. Actualmente está divorciada, su marido trabajaba en el Banco Mundial, era un economista del Banco Mundial, tiene 2 hijos, uno es un periodista franco-estadounidense y otro es un diplomático. No aclara la información diplomático para qué país, porque resulta que tiene un hijo estadounidense, franco-estadounidense, su marido del banco trabajaba en el Banco Mundial, ella era francesa, hizo todas estas cosas raras para poder acceder al... Bueno, claramente es un paracaidista que puso la inteligencia francesa y occidental, en definitiva. Y esta básicamente es la persona que hoy está como presidenta de Georgia y que denunció las elecciones como fraudulenta, que sacó a la calle a la gente, que llamó a los universitarios y a las ONG a salir y ahora está viendo que los secundarios también surjan. ¿Por qué se armó el lío en Georgia? Porque el Parlamento, en mayo de este año, en el 2024, y ya con esto ya vamos redondeando, en mayo del 2024, el Parlamento georgiano aprobó una ley sobre agentes extranjeros que la prensa occidental presenta como controvertida. ¿Qué dice la ley? Que aquellas organizaciones que reciban más de un 20% de su financiación del extranjero deben registrarse como organizaciones extranjeras. Esto es lo que sacó a la gente a la calle. O sea, ustedes me pueden decir, es el costo de vida, es la amenaza de una guerra, es la corrupción, hay 1000 factores. No, en Georgia sale la gente a protestar a la calle por una ley que faculta, que obliga a las ONG extranjeras a registrarse. Como tales, si el 20% de su capital proviene del exterior. Está la misma ley que sacó Hungría, está el mismo tipo de ley que sacó Rusia y que deberíamos sacar nosotros y que Occidente califica como polémica, pero ¿cuál es el problema? En Nicaragua también tiene leyes por el estilo. ¿Cuál es el problema? Tenés una organización que se llama, no sé, Amnesty International. Hola. Y trabaja en la Argentina y recibe los fondos de afuera. Bueno, sí. Te notas como agente extranjero y seguís trabajando. Eso es lo que les están pidiendo. No les están van a atender, pues, ¿sí? Pidiendo más que eso. Es solamente eso lo que se le está pidiendo. Y eso es el motivo del estallido. Después de eso, obviamente,
empezaron a argumentar que hubo fraude y que hubo otras cuestiones. Esa es la estrategia que ha desarrollado finalmente Occidente. No confrontar directamente con Ucrania o seguir confrontando directamente con Ucrania, pero tal vez no escalar a la guerra nuclear ya, pero sí golpear en dos frentes sensibles para Rusia. El de Siria y el de Georgia, que básicamente es lo que podríamos considerar el vientre blando ruso, desde donde se puede seguir cercando al país de Rusia, pero me pareció muy interesante tomar, sé que es un poco larga, fue un poco larga, pero contar quién es la presidenta de Georgia para que se vea lo burda de la maniobra que se hace para generar una revolución de color y que después la gente que no sabe qué es lo que pasa aplaude eso y dice no, no hay que reprimir a los manifestantes porque los manifestantes solo piden democracia y eso es una dictadura. Bueno, fíjense qué es lo que hay detrás, porque aparte, entre otras cosas, los manifestantes lo que piden es otra vez ingresar a la Unión Europea, que es el mismo juego que hizo con Kiev en su momento. Si vengan que tenemos las puertas abiertas, después en definitiva las puertas ni siquiera están abiertas, pero ahora lo usan eso para simplemente desestabilizar. Rusia tiene que entonces definir qué hace. En Georgia parece que las autoridades empezaron a endurecerse y cada vez se encuentran más cercanas a Rusia. Rusia no puede permitir que esto pase en Georgia. En Ucrania, Rusia parece que también va acelerando su ofensiva. Queda por definirse cuál va a ser el verdadero compromiso en Siria, donde Rusia está también combatiendo y hay una intoxicación masiva, mucho cuidado con eso, con la prensa que anuncia capturas, tomas de bases rusas, evacuaciones y demás. Y por ejemplo, la evacuación de la base de Tartus no fue tal, ¿no? Lo que se estaba produciendo era simplemente una maniobra donde hicieron ejercicios militares, había submarinos, había corbetas, había otros buques de apoyo, había aviones que estaban practicando tiro en el Mediterráneo, que es más que nada una señal contra Occidente, y eso se fue presentado como una evacuación de la base porque los rusos tenían miedo. Dudo que los rusos permitan así nomás que la base de Tartus se pierda.